En esta clase estudiaremos la estructura y la función tubular. Si observamos las columnas azules que están a la izquierda de esta tabla, podemos ver que la composición del ultrafiltrado es idéntica a la del plasma, a excepción de las proteínas que tienen un bajo coeficiente de filtración. Sin embargo, si consideramos la carga filtrada en 24 horas de proteínas, vemos que hay aproximadamente 54 gramos que son filtrados por día. Para los demás solutos descritos en esta tabla, podemos ver que la carga excretada en un periodo de 24 horas es significativamente menor que la carga filtrada, lo cual implica que hubo un proceso de reabsorción de estos solutos. Este porcentaje de carga que es reabsorbida es variable para cada uno de estos solutos. Podemos ver que algunos de ellos son prácticamente completamente reabsorbidos, como la glucosa, aminoácidos y proteínas, mientras que los otros se reabsorben en mayor o menor medida, pero siempre en un rango superior al 90%. Una excepción es la creatinina, que tiene secreción tubular, por lo tanto, aquí se le asignó un valor negativo. Esta capacidad de modificar el filtrado tubular durante el proceso de generación de orina se denomina manejo renal de solutos. Acá en esta figura observamos cómo hay distintos tipos de sustancias sufren distintos procesos a lo largo del túbulo renal. A la izquierda observamos una sustancia que es filtrada y secretada, que denominamos sustancia A, que corresponderían a algunos ejemplos, por ejemplo, el panaminohiporato, la creatinina, los fármacos y protones, que son, además de filtrados, secretados desde los capilares peritubulares hacia el lumen tubular. La sustancia B, por el contrario, y la sustancia C son parcialmente o completamente reabsorbidas respectivamente. Ejemplos del primer caso son el sodio, el calcio, el magnesio y el cloruro, mientras que sustancias que son completamente reabsorbidas son las proteínas, aminoácidos y glucosa. Finalmente, hay sustancias que pueden sufrir ambos procesos. Por ejemplo, el potasio, el amonio y el bicarbonato, además de ser filtrados, pueden ser reabsorbidos en ciertos segmentos tubulares o secretados en otros segmentos. Deben recordar que la carga filtrada para una sustancia está determinada por la velocidad de filtración glomerular multiplicada por la concentración plasmática de ella, mientras que la carga que es excretada es igual a la carga filtrada más la secretada menos la reabsorbida. Esta capacidad de modificar la composición del fluido tubular se debe a la capacidad de distintos segmentos tubulares de secretar o reabsorber distintos solutos, como observamos en la figura que está a la izquierda. Cada uno de estos procesos ocurre en distintos segmentos tubulares que están descritos en esta figura que está acá a la derecha. Entonces observan los distintos segmentos tubulares partiendo desde el túbulo proximal en sus formas contorneadas o rectas, el asa de Henle, que tiene una asa delgada descendente y una ascendente, y una rama gruesa. Y finalmente están los túbulos distales y el túbulo colector. La capacidad de, ya sea reabsorber o secretar cada uno de estos solutos en distintos segmentos tubulares depende de la expresión de distintos tipos de canales iónicos o transportadores, ya sea en las membranas apicales o vasolaterales de las células tubulares. Esto lo veremos en más detalle en las siguientes diapositivas, pero también en las próximas cápsulas, para cada uno de los segmentos tubulares. Cada uno de estos segmentos tubulares está compuesto por células epiteliales. Como vemos en la figura de la derecha, estas células tubulares son células polarizadas que poseen dos dominios de membrana. Una membrana apical, que puede poseer diferenciaciones tales como microvellosidades que aumentan la superficie para el transporte, o cilios que son capaces de sensar el flujo del fluido tubular. Por el contrario, la membrana basolateral, que se encuentra acá abajo, está anclada a la membrana basal mediante hemidesmosomas, pero también puede poseer invaginaciones que le permiten también aumentar su superficie de transporte. Estas células expresan una gran cantidad de mitocondrias cerca de la membrana basolateral que proveen el ATP para la actividad de la bomba de sodio que se encuentra abundantemente expresada en esta membrana. Estas células se encuentran unidas entre sí a través de distintos complejos proteicos, como uniones estrechas o tight junctions, que
le confieren permeabilidad selectiva al paso de solutos y agua, desmosomas, que permiten el anclaje de una célula a otra para mantener la integridad del túbulo renal, y finalmente también puede poseer canales intercelulares que conectan el citoplasma de células adyacentes y les permiten el intercambio de iones y metabolitos. Finalmente, hay que destacar que ambas membranas pueden expresar distintos tipos de receptores, enzimas, canales, transportadores y de receptores, los cuales les permiten ejercer distintas funciones. En esta diapositiva observamos acá a la izquierda cómo estas células tubulares están dispuestas formando estructuras tubulares. Acá observamos el lumen del túbulo colector. En la fotografía de abajo vemos una de las diferenciaciones de estas células. Acá hay un túbulo proximal donde podemos ver las microvellosidades que forman el ribete en cepillo. En la figura de la derecha observamos las estructuras y morfología de distintos segmentos tubulares que van desde túbulos proximales, acá en el panel A, hasta túbulos colectores y conectores que están acá en el panel F. Estas células epiteliales que conforman los túbulos se les llaman epitelio de transporte porque tienen la capacidad de transportar solutos a través de dos vías. La vía transcelular, que requiere del paso de los solutos a través de las membranas apicales y vasolaterales, desde el lumen al compartimento vasolateral, y también la vía paracelular, que es el paso de solutos a través de las uniones estrechas entre los espacios entre dos células. El transporte, ya sea por cualquiera de estas dos vías, depende de las propiedades físicas que tiene este epitelio de transporte. La primera de ellas es la resistencia transepitelial, que está dada por la densidad de las uniones estrechas y es variable en distintos segmentos tubulares. Acá observamos valores de distintos segmentos tubulares como el túbulo proximal, el asa gruesa de Henle y el túbulo colector. También vemos que, dado que las membranas apicales y membranas vasolaterales poseen distintas permeabilidades iónicas, y dado que también el transporte transcelular de iones ocurre a una velocidad mucho más rápida que la del transporte paracelular, esto genera una diferencia de potencial transepitelial. Es decir, hay distintos potencial si lo medimos en el compartimento apical y el vasolateral. Y estos también son distintos para diferentes segmentos tubulares. Si la diferencia de potencial transepitelial es de un valor positivo, va a promover el movimiento de cationes a través de la vía paracelular. Mientras que si el potencial es negativo con el túbulo colector, va a promover el movimiento de aniones a través de la vía paracelular. Este movimiento de iones va a generar gradientes osmóticas, ¿ya? Es decir, una diferencia de osmolaridad entre el compartimento apical y el vasolateral, que también es variable en dos distintos segmentos tubulares. Esta gradiente osmótica va a determinar el movimiento de agua desde un compartimento hacia el otro. Este movimiento de agua está limitado por una variable que denominamos resistencia hidráulica, que es la dificultad del agua para moverse, ya sea por la vía transcelular, que depende de la presencia de canales de agua en ambas membranas, o por la vía paracelular, que depende de la permeabilidad del agua a través de las uniones estrechas que están entre las células. Los mecanismos de transporte transcelulares fueron descritos por primera vez por el fisiólogo danés Hans Cousin, que describió este modelo de dos membranas, en lo cual el transporte de iones ocurre en pasos secuenciales a través de cada una de estas membranas. Acá vemos como ejemplo la reabsorción de sodio en el túbulo colector. El sodio se mueve en favor de su gradiente electroquímica a través de canales epiteliales de sodio llamados ENaC. Una vez que ingresa a la célula, este sodio es transportado a través de la membrana vasolateral a través de la bomba de sodio, intercambiándolo por iones potáseos que pueden ser reciclados también en la membrana vasolateral. Para mantener este gradiente electroquímico que determina la reabsorción del sodio,
deben secretarse otros cationes a medida que se reabsorbe el sodio. En este caso, se secreta potasio a través de canales de potasio. El movimiento transcelular de sodio genera un potencial transepitelial negativo en el lumen que va a proveer una gradiente química para el movimiento de cloruro a través de la vía paracelular.